México, un lugar lleno de historia y folclore, tierra hermosa y espiritual con diversos espectros y ánimas bondadosas, pero también hogar de las apariciones más aterradoras que dejarían sin aliento al más fuerte. Entes llenos de historias y vivencias, hoy comparto contigo un poco de esta gran cultura. Sin más, comenzamos, terroríficos. La Aparecida de Real del Monte. De acuerdo a las páginas de la historia, esta leyenda se remonta al año de 1951, donde se cuenta que desde entonces una mujer vestida de negro se aparece en la carretera que va de Real del Monte a Pachuca. Su espectral presencia resulta algo misterioso, ya que aunque existen diversas historias de fantasmas en carreteras, estos se deben generalmente a las muertes causadas por grandes accidentes. En el caso de la Aparecida de Real del Monte no es así, ya que no se tiene registro de algún accidente donde haya muerto una mujer. Aunque los mineros que laboran en la mina de la Purísima de Mineral del Monte relacionan a esta aparición con la muerte del ingeniero J.J. Clifford, quien sí murió en un aparatoso accidente en esta carretera. Incluso se erigió un monumento en su memoria. La mujer de negro se suele aparecer en las madrugadas frías y de mucha niebla, justo en el mismo lugar donde está el monumento, y por lo general a los conductores que viajan solos. Una historia relata que el señor Refugio Fragoso, que en una madrugada regresaba hacia Pachuca y justo donde se encuentra el monumento del ingeniero Clifford, vio a una mujer vestida de negro que le hacía unas señas extrañas. Él, al pensar que su auto había sufrido algún desperfecto, decidió orillarse y ofrecer su ayuda. La mujer subió a la parte trasera del auto y pidió que la llevara al Panteón Inglés que está ubicado en Real del Monte. Don Refugio accedió y dio la vuelta. Al llegar finalmente a su destino, la mujer descendió del auto y le pidió a Don Refugio que le esperara. La mujer caminó hacia la entrada del panteón, y Don Refugio vio con asombro y totalmente paralizado cómo la mujer atravesaba las rejas cerradas del panteón. Con un miedo extremo, arrancó el auto y aceleró a fondo para huir del lugar. En otra ocasión, Don Jaime relata que viajaba a solas en su camioneta con rumbo a Pachuca, ya que debía de entrar a trabajar muy temprano por la madrugada. A esta hora, la carretera estaba sola y totalmente cubierta por la neblina. Fue entonces que antes de llegar al monumento del ingeniero, se encontró con una mujer vestida de negro. En esta ocasión, la mujer le pidió que la llevara a San Bartolo, por el lado del Panteón Municipal de Pachuca. Amablemente le respondió que debía de entrar a trabajar temprano, por lo que no podría llevarla hasta ese lugar, pero con gusto la acercaría a un sitio de taxis para que pudiera alquilar un transporte que la llevara. 3 curvas después, donde se encuentra la capilla de la Virgen de Guadalupe, el conductor volteó al espejo retrovisor, solo para ver con asombro cómo la mujer se desvanecía del asiento trasero. Al creer que la vista lo engañaba, volteó totalmente, pero ya no había nadie en su auto. Se encontraba él solo. El susto fue tal que Don Jaime no quiso volver a viajar solo sobre esa carretera, y si no había quien lo acompañara, mejor no salía. Esta ánima se muestra neutral, pues aunque no trae bienes ni riquezas, tampoco pertenece al lado siniestro, pues no causa daños directamente. Algunos cuentan que solo se trata del alma en pena de alguna mujer que no pudo despedirse del ingeniero Clifford y que ahora su espíritu viene a visitar el viejo monumento. La novia apuñalada de la carretera a Cuernavaca. Esta terrible historia nos habla de una joven pareja que felices decidieron unirse en matrimonio, pero el joven guardaba un secreto. Y unos días antes de la boda, la novia se enteró que su futuro esposo le era infiel y tenía un amante. Esta se encontraba llena de furia y cólera, pero decidió seguir con sus planes, sin confrontar a su pareja. El día de la boda llegó y se casaron. Tuvieron una gran fiesta. Al terminar, salieron de luna de miel, tomando la pista México-Cuernavaca. La mujer, en cierto punto de la carretera, llena por la rabia, comienza a reclamar la infidelidad de su cónyuge, y decide orillar el auto. Después de una acalorada discusión, todo sube de tono, y la novia comienza a abofetearlo. El hombre saca una navaja para intimidarla,
pero ella no se asusta y vuelve a lanzarse a los golpes. Descontrolado, él la apuñala en varias ocasiones. La novia se desmaya y pensando que está muerta, la deja ahí tirada y emprende la huida. La novia al cabo de unos minutos recupera la conciencia. Malherida pide ayuda al primer vehículo que ve. Por suerte en el momento pasaba un tráiler y el operador sin dudarlo se detiene y la sube a su camión, pero era demasiado tarde, puesto que ésta ha perdido mucha sangre y muere en el camino al hospital. Desde entonces se cuenta que al viajar por esta carretera puedes encontrarte al fantasma de la novia, pidiendo ayuda con su vestido blanco todo ensangrentado. Si la subes, esta desaparece después de unos cuantos momentos. Si decides no detenerte, de igual manera se te subirá al auto y podrás verla por el espejo retrovisor sentada en el asiento trasero desangrándose. Se conoce la historia de un joven que transitaba solo esta carretera, cerca de las 2 de la madrugada. Este se encuentra con la novia terriblemente herida, pero no se detuvo a ayudarla y aceleró a fondo. Al pasar el susto volteó inconscientemente al espejo retrovisor y la vio ahí sentada, empapada en sangre pidiendo ayuda. Sintió tanto terror que salió del camino, estrellándose pero sin sufrir heridas mortales. Después de desmayarse, no supo más. Al despertar, la novia ya no estaba, pero sí unas manchas de sangre en el asiento trasero. El joven partió del lugar y aterrado al llegar a su hogar, contó esta historia, jurando que jamás viajará solo por esa carretera. La leyenda del árbol del vampiro. La historia de uno de estos ancestrales seres cuenta que en la Guadalajara colonial llegó un hombre muy rico llamado Don Jorge, que venía del viejo continente europeo, quien en algunas noches salía muy misterioso portando una capa negra. Sus sirvientes le tenían temor, ya que no convivía con nadie, no salía al sol, se la pasaba totalmente encerrado en una habitación de su hacienda. Su tez blanca era como la nieve y su actitud frívola y extraña. Cuando el señor Jorge era visto salir de la hacienda, al día siguiente eran encontrados animales muertos, literalmente drenados sin sangre y con extrañas marcas. Con el tiempo dejaron de ser animales y empezaron a morir personas, hasta llegar al punto en el que los pobladores formaron pequeños grupos para cuidar y dar con el responsable. Cierta noche, mientras vigilaban las calles, cerca del Panteón de Belén se escucharon gritos y apresuradamente llegaron al lugar, solo para observar con horror cómo don Jorge atacaba a un hombre mordiéndolo en el cuello. En un arrebato de valor colectivo, se abalanzaron sobre él, pero don Jorge logró escapar, por lo que buscaron ayuda en el sacerdote de Guadalajara. Todos juntos fueron a la hacienda, donde practicaron un exorcismo y capturaron al vampiro, clavando una estaca en su pecho. Este, antes de morir, juró que regresaría y se vengaría de todos. Este fue sepultado en el Panteón de Belén, y algo muy extraño sucedió, cuando un árbol comenzó a crecer justo por encima de la tumba del vampiro, y la leyenda cuenta que al caer este árbol, o cuando las raíces partan por completo la lápida, el vampiro regresará a cobrar su terrible venganza. La tumba de Nachito. En Guadalajara, Jalisco, existe una tumba dentro del Panteón de Belén. Esta pertenece a Ignacio Torres Altamirano, mejor conocido como Nachito. Desde su nacimiento padeció de nictofobia, terror extremo a la oscuridad, por lo cual sus padres a diario encendían una vela para que él pudiera dormir en paz. Cierto día sus padres salieron a cumplir un compromiso, dejándolo solo por un par de horas, claro, con su vela encendida. Al regresar se encontraron una escalofriante escena, pues la vela, por alguna extraña razón, se había apagado, y Nachito yacía muerto con una terrible expresión de terror. La causa, un paro cardíaco fulminante, debido al extremo miedo que sintió al verse en completa oscuridad. Al día siguiente, y después de hacer los arreglos oportunos, los padres de Nachito lo enterraron en el Panteón de Belén. Lo extraño sucede al día siguiente, puesto que el sepulturero encontró el féretro del niño fuera de la tierra, por lo que dio aviso a sus padres y a las autoridades. Estos pensaron que se trataba de saqueadoras de tumbas, por lo que lo volvieron a sepultar,
Para sorpresa de todos, al día siguiente el féretro se encontraba fuera de la tierra una vez más, y esta situación se repitió por 10 días más, por lo cual la madre de Nachito creyó que esta situación se debía al padecimiento que tuvo su hijo en vida, y pidió que se construyera un féretro en el exterior, con aberturas a los costados para que pudiera entrar la luz, y también colocaron enormes antorchas en cada esquina, para que por las noches la tumba de su pequeño estuviera iluminada y éste pudiera descansar en paz. A la fecha los visitantes le obsequian dulces y juguetes a Nachito, y algunos cuentan que en ocasiones puede escucharse la risa de un niño juguetón. Algunos otros comentan que mientras están de paso por ahí les es arrojada alguna pelota o cualquier otro juguete, como pidiendo que jueguen con él. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo. No olvides dejar tu pulgar arriba, y si quieres que tu experiencia aparezca en nuestro canal, envíanosla y la subiremos en el próximo video. Hasta la siguiente luna, terroríficos, les deseo obscuras pesadillas.